¿Cuándo nacisteis? Yo, bueno, tú eres normal. Bueno, pues yo el 8 de febrero de 1943. ¿Y tú? El 7 de octubre del 1940, ¿Dónde? en Urnieta. Y yo en Donosti. ¿Qué situación había en España cuando nacisteis? Después de la guerra. Era la posguerra. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo nos conocimos? Ah, en San Sebastián, en la Perla. En un baile. En un baile. ¿Tuvisteis algún tipo de transporte personal? ¿Que si tuvimos? ¿Algún tipo de transporte personal? ¿Transporte? Sí. ¿Transporte para qué? Para moverte como... Ah, no. Hasta ¿Cómo que- transporte? ¿Para qué? ¿Algún coche o así? Sí. Sí, moto. No, pero cuando éramos ya mayores. Ya. De niños, mis padres tenían un taxi, pero era para trabajar. No era para transporte personal. Y luego ya además, cuando ya era yo un poco más mayor, ya compraron un coche particular. Pero lo demás no. Sobre la casa, ¿cómo era tu casa? Mi casa era bastante grande, pero cuando yo era pequeña, mis padres tenían almacén de género de punto y lo tenían dentro de la casa. Entonces, me acuerdo que mi hermana mayor y nosotras, mi hermana pequeña y yo, y Luis, mi hermano, íbamos a dormir a casa de una vecina porque las habitaciones estaban llenas de género. Mis padres dormían en casa, pero nosotros, los hijos, nos íbamos a dormir a casa de una vecina. Tenían un comercio que se dedicaban... Era una venta al por mayor, o sea, vendíamos a otras tiendas. Nosotros no teníamos entonces, cuando yo era pequeña, comercio directo al cliente, sino que vendíamos a otras tiendas. Era un almacén lo que teníamos. ¿Y tú, Aitona? Pues ¿Tú? Lo mío... Cuéntalo tuyo. Espera un poco, a ver si lo cuento como es debido. Sí. No. Nosotros en casa no teníamos problemas. En principio. Cuando yo tenía 8 o 9 años sí tuvimos problemas. Nos cortaron la luz porque mi padre y mi madre no podían pagar la luz. Mi padre, la casa era grande, era propiedad de mi padre, pero para vender la mitad hizo dos casas, o sea, una vivienda a la izquierda, otra vivienda a la derecha. Con tal mala suerte que en aquella época, en la posguerra, pues no había dinero. Y la gente en Urnieta, pues, no tenían dinero. Entonces, mi padre, el préstamo no pudo pagar y nos quitaron la casa. Y nos quedamos con la casa de la parte izquierda de alquiler. Más o menos es esto. En cuanto a lo que es la vivienda. Luego, ¿cuántas personas vivíais en ella? Nosotros, pues mira, padre y madre y 6 hermanos. Nosotros éramos 4 hermanos y los padres 6 personas. Ah, y mi abuela también vivía, murió cuando yo tenía 9 años. Y luego, sobre el tiempo libre, ¿cómo? Sobre el tiempo libre. ¿El tiempo libre? Sí, ¿cómo te divertíais ¿Cómo de nos pequeño? divertíamos? Nosotros, yo de niña jugaba en la calle donde vivía, porque entonces en esa calle, en Donosti no había tráfico, ahora sí, ¿verdad? Pero era una calle un poco muerta, no pasaban los coches por allí, solíamos jugar pues, en mitad de la calle, o sea, no
no había problema en ese aspecto. No había coches casi tampoco en Donosti. Había burros Sí. que las leches traían, las lecheras de Urnieta y de los pueblos llevaban a San Sebastián. Y La compra, la gente llevaba, carros. iba con carros por la calle llevando pues, los aperos de trabajo, lo que fuera. No, pues O las mercancías, la mercancía, pero iban tirando del carro. cebollas, tomates, Sí. manzanas, de todo eso. Ahora, así como traen los camiones, trailers y van a los centros comerciales, entonces se vivía de lo que se producía en el pueblo o en los pueblos. Eso es lo que había de tráfico. ¿Y cómo nos divertíamos? Pues en Urnieta te puedes imaginar. Yo a los 10 años ya empecé a trabajar y a las 7 de la tarde a estudiar. A ver qué diversión teníamos el domingo. El domingo teníamos que ir a misa, obligatoriamente. Sí. Te puedes imaginar. Bueno, pero la misa era media hora, luego ya te quedaba todo el día. Jugamos al fútbol, a pelota. Yo jugaba muy bien. Y después ya, con 15 años, ya empecé a andar en bicicleta. Tenía que ir a trabajar a Andoain. Todos los días 4 viajes, 4,5 kilómetros. Por 4, 18 kilómetros. Y para más Inri, me iba a Añorga, Hernani, a Urnieta, comía y me iba a trabajar. Salía a las 12 y terminaba y iba a trabajar a las 3. Hasta las 9 de la noche para pagar la bicicleta, que me prestó el dueño 8.000 pesetas. Tuve que pagar en 3 años. Y Son luego, horas extraordinarias. sobre la política, ¿qué pensabais sobre el régimen de Franco? No, En aquella época no pensábamos en política. estábamos sometidos. No había otra política más que la de Franco. Sí, no. ¿Y se notaba la falta de libertad? Se notaba la falta de libertad. No, Para mí no. no, estábamos existía. acostumbrados a... No existía ese No problema. existía, esa libertad no existía. No, Estábamos sometidos, Claro. éramos pequeños. A lo mejor las personas que tendrían entonces 30 años o 20, Los que habían vivido la guerra igual. eso sí recibieron hostias, ¿eh? Eso ya recibieron hostias. Sí. Los guardias civiles pegaban a la gente. Pero nosotros éramos pequeños, no había más que... Los maisus eran castellanos, Sí. No había escuela. no había euskaldunes, No había escuela en euskera. no había libertad, vaya, la palabra. No Era había... las escuelas del Estado, que es donde se cantaba el Cara al Sol todas las mañanas al empezar, porque yo tenía una escuela pública enfrente de mi casa y se les oía cantar el Cara al Sol Cara al sol, todas las mañanas al empezar la jornada. Lo mismo que teníamos que rezar, se rezaba en las escuelas. Sí, yo por lo menos yo como iba a colegio de monjas, Sí, yo sí, sí. nosotros sí rezábamos. No, nosotros no. Nosotros no. No recuerdo. ¿Y había manifestaciones y así? No. No, las manifestaciones empezaron cuando nosotros éramos ya O de mayores. jóvenes, ¿qué te diré yo? 25 años. 20 y tantos años cuando ya tenía. Entonces sí, empezaron, más que manifestaciones, no se permitían las manifestaciones, entonces eran, Clandestinas. sí, eran, bueno, pues la gente que era perseguida por la policía y tal, había somantas, sí, en las calles, había gente corriendo delante la policía y bueno, y todo eso. Yo te puedo explicar Lo que luego se llamó la calle Borroca. La calle Borroca. Y de ahí surgió la ETA. Sí. De ahí surgió la ETA. Pero yo te puedo decir que un amigo mío, era mayor que yo, Daniel, Sí. ese estaba en la feria. Se solían hacer las ferias pues para vender ganado, para vender pues de todo en Hernani. Y a este le cogieron así, le tocaron así en la espalda unos guardias civiles de paisano, le dijeron que les acompañara.
le llevaron al cuartel de Hernani, le metieron un montón de hostias y él no supo nunca por qué le habían pegado de esa manera. No se enteró. O sea que ya ves tú la libertad que había. Si estaba fichado, a por él. O sea que libertad, nada. Si te portabas bien, no te hacían nada, ¿eh? O sea, a mí no me han tocado. A mí incluso me quisieron hacer de alcalde, el régimen de Franco. Pero ya les dije yo, tengo mi trabajo, tengo mi industria y no quiero saber nada de política. Y luego, sobre los estudios, ¿hasta qué años estudiasteis? Bueno, Yo estudié hasta los 15 años, hice el